Capítulo 10, donde se repiten varios incidentes que sólo acontecen en los ferrocarriles de los Estados Unidos. Aquella misma tarde el tren proseguía su marcha sin obstáculos. Pasaba el fuerte Saunders, transponía el paso de Cheyenne y llegaba al paso de Evans. En este sitio alcanzaba el ferrocarril el punto más alto del trayecto, o sea, 8.091 pies sobre el nivel del océano. Los viajeros ya no tenían más que bajar hasta el Atlántico por aquellas llanuras sin límites, niveladas por la naturaleza. Allí empalmaba el ramal de Denver City, ciudad principal del Colorado. Este territorio es rico en minas de oro y de plata, y más de 50.000 habitantes han fijado allí su domicilio. Se había recorrido 1.382 millas desde San Francisco, en 3 días y 3 noches. 4 noches y 4 días debían bastar, según toda la previsión, para llegar a Nueva York. Phileas Fogg se mantenía, por consiguiente, dentro del plazo reglamentario. Durante la noche se dejó a la izquierda el campamento de Walbah. El Lodge Pole Creek discurría paralelamente a la vía, siguiendo sus aguas la frontera rectilínea común a los estados de Wyoming y del Colorado. A las 11 se entraba en el Nebraska, se pasaba cerca del Sedgwick y se tocaba en Julesburg, situado en el brazo meridional de Platte River. Allí fue donde se inauguró el Union Pacific Road, el 23 de octubre de 1867, cuyo ingeniero jefe fue el general J. M. Dodge, y donde se detuvieron las 2 poderosas locomotoras que remolcaban los 9 vagones de convidados, entre los cuales figuraba el vicepresidente M. Thomas C. Durant. Allí fue donde los Sioux y los Pawnees dieron el simulacro de un combate indio. Allí brillaron los fuegos artificiales en medio de ruidosas aclamaciones. Allí, por último, se publicó, por medio de una imprenta portátil, el primer número del Railway Pioneer. Así fue celebrada la inauguración de ese gran ferrocarril, instrumento de progreso y de civilización, trazado a través del desierto y destinado a enlazar entre sí ciudades que no existían aún. El silbato de la locomotora, más poderoso que la lira de Anfión, iba a hacerlas surgir muy en breve del suelo americano. A las 8 de la mañana el fuerte McPherson quedaba atrás. Este punto dista 357 millas de Omaha. La vía férrea seguía por la izquierda las caprichosas sinuosidades del brazo meridional del Platte River. A las 9 se llegaba a la importante ciudad de North Platte, construida entre los 2 brazos de ese gran río que se vuelven a reunir alrededor de ella para no formar en adelante ya más que una sola arteria, afluente considerable, cuyas aguas se confunden con las del Missouri, un poco más allá de Omaha. Mr. Fogg y sus compañeros proseguían su juego, sin que ninguno de ellos se quejase de la longitud del camino. Fix había empezado por ganar algunos pesos que estaba perdiendo, no siendo menos apasionado que Mr. Fogg. Durante aquella mañana la suerte favoreció singularmente a éste. Los triunfos llovían, por decirlo así, en sus manos. En cierto momento, después de haber combinado un golpe atrevido, se preparaba a jugar espadas, cuando detrás de la banqueta salió una voz diciendo: «Yo jugaría oros». Mr. Fogg, Mistress Aouida y Fix levantaron la cabeza. El coronel Proctor estaba junto a ellos. Stimp, Proctor y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. «¡Ah! ¡Sois vos, señor inglés!», exclamó el coronel. «¿Sois vos quien quiere jugar espadas?» «¿Y que las juega?», respondió con frialdad Phileas Fogg, echando un 10 de ese palo. «Pues bien, me acomoda que sean oros», replicó el coronel Proctor con irritada voz,
haciendo un ademán para coger la carta jugada y añadiendo: «No sabéis ese juego». «Tal vez seré más diestro en otro», dijo Phileas Fogg levantándose. «Sólo de vos depende ensayarlo, hijo de John Bull», replicó el grosero personaje. Mistress Aouida había palidecido, afluyendo toda su sangre al corazón. Se había asido del brazo de Phileas Fogg, que la repelió suavemente. Picaporte iba a echarse sobre el americano, que miraba a su adversario con el aire más insultante, pero Fix se había levantado y yendo hacia el coronel Proctor le dijo: «Olvidáis que es conmigo con quien debéis entenderos, porque no sólo me habéis injuriado, sino golpeado». «Señor Fix», dijo Fogg, «perdonad, pero esto me concierne a mí solo. Al pretender que yo hacía mal en jugar espadas, el coronel me ha injuriado de nuevo y me dará una satisfacción». «Cuando queráis y en donde queráis», respondió el americano, «y con el arma que queráis». Mistress Aouida intentó en vano detener a Mr. Fogg. El inspector hizo inútiles esfuerzos para hacer suya la cuestión. Picaporte quería echar al coronel por la portezuela, pero una señal de su amo lo contuvo. Phileas Fogg salió del vagón y el americano lo acompañó a la galería. «Caballero», dijo Mr. Fogg a su adversario, «tengo mucha prisa en llegar a Europa, y una tardanza cualquiera perjudicaría mucho mis intereses». «¿Y qué me importa?», respondió el coronel Proctor. «Caballero», dijo cortésmente Mr. Fogg, «después de nuestro encuentro en San Francisco, había formado el proyecto de volver a buscaros a América, tan luego como hubiese terminado los negocios que me llaman al antiguo continente». «¿De veras? ¿Queréis señalarme sitio para dentro de 6 meses?» «¿Y por qué no 6 años?» «Digo 6 meses, y seré exacto». «Esas no son más que pamplinas, o al instante o nunca». «Corriente. ¿Vais a Nueva York?» «No». «¿A Chicago?» «No». «¿A Omaha?» «Os importa poco. ¿Conocéis Plum Creek?» «No». «Es la estación inmediata, y allí llegará el tren dentro de 1 hora. Se detendrá 10 minutos, durante los cuales se pueden disparar algunos tiros». «Corriente. Bajaré en la estación de Plum Creek, y creo que allí os quedaréis», añadió el americano con sin igual insolencia. «¿Quién sabe, caballero?», respondió Mr. Fogg, y entró en su vagón tan calmoso como de costumbre. Allí el gentleman comenzó por tranquilizar a Mistress Aouida, diciéndole que los fanfarrones no eran nunca de temer. Después rogó a Fix que le sirviera de testigo en el encuentro que se iba a verificar. Fix no podía rehusarlo, y Phileas Fogg prosiguió tranquilo su interrumpido juego, echando espadas con perfecta calma. A las 11 el silbato de la locomotora anunció la aproximación a la estación de Plum Creek. Mr. Fogg se levantó y, seguido de Fix, salió a la galería. Picaporte le acompañaba, llevando un par de revólveres. Mistress Aouida se había quedado en el vagón pálida como una muerta. En aquel momento se abrió la puerta del otro vagón y el coronel Proctor apareció también en la galería, seguido de su testigo, un yanqui de su temple. Pero en el momento en que los dos adversarios iban a bajar a la vía, el conductor acudió gritando: «¡No se baja, señores!». «¿Y por qué?», preguntó el coronel. «Llevamos 20 minutos de retraso y el tren no se para». «Pero tengo que batirme con el señor». «Lo siento», respondió el empleado, «pero marchamos al punto. Ya suena la campana». La campana sonaba, en efecto, y el tren prosiguió su camino. «Lo siento muchísimo, señores», dijo entonces el conductor. «En cualquier otra circunstancia
hubiera podido serviros, pero, en definitiva, puesto que no habéis podido batiros en esta estación, ¿quién os impide que lo hagáis aquí? Eso no convendrá tal vez al señor, dijo el coronel con aire burlón. Eso me conviene perfectamente, respondió Phileas Fogg. Entonces, decididamente estamos en América, pensó para sí Picaporte, y el conductor del tren es un caballero de buen mundo. Y pensando esto, siguió a su amo. Los dos adversarios y sus testigos, precedidos del conductor, se fueron al último vagón del tren, ocupado tan solo por unos 10 viajeros. El conductor les preguntó si querían dejar un momento libre sitio a 2 caballeros que tenían que arreglar un negocio de honor. ¿Cómo no? Muy gozosos se mostraron los viajeros en complacer a los contendientes y se retiraron a la galería. El vagón, que tenía unos 50 pies de largo, se prestaba muy bien para el caso. Los adversarios podían marchar uno contra otro entre las banquetas y fusilarse a su gusto. Nunca hubo duelo más fácil de arreglar. Mr. Fogg y el coronel Proctor, provisto cada uno de 2 revólveres, entraron en el vagón. Sus testigos los encerraron. Al primer silbido de la locomotora debían comenzar el fuego, y luego, después de un transcurso de 2 minutos, se sacaría del coche lo que quedase de los 2 caballeros. Nada más sencillo, a la verdad, y tan sencillo, por cierto, que Fix y Picaporte sentían su corazón latir hasta romperse. Se esperaba el silbido convenido, cuando resonaron de repente unos gritos salvajes, acompañados de tiros que no procedían del vagón ocupado por los duelistas. Los disparos se escuchaban, al contrario, por la parte delantera y sobre toda la línea del tren. En el interior de éste se oían gritos de furor. El coronel Proctor y Mr. Fogg, con revólver en mano, salieron al instante del vagón y se corrieron adelante, donde eran más ruidosos los tiros y los disparos. Habían comprendido que el tren era atacado por una banda de sioux. No era la primera vez que esos atrevidos indios habían detenido los trenes. Según su costumbre, sin aguardar la parada del convoy, se habían arrojado sobre el estribo un centenar de ellos, escalando los vagones como lo hace un clown al saltar sobre un caballo al galope. Estos sioux estaban armados de fusiles, de aquí las detonaciones, a que correspondían los viajeros casi todos armados. Los indios habían comenzado por arrojarse sobre la máquina. El maquinista y el fogonero habían sido ya casi magullados. Un jefe sioux, queriendo detener el tren, pero no sabiendo manejar el regulador, había abierto la introducción del vapor en lugar de cerrarla, y la locomotiva, arrastrada, corría con una velocidad espantosa. Al mismo tiempo, los sioux habían invadido los vagones. Corrían como monos, enfurecidos, sobre las cubiertas, echaban abajo las portezuelas y luchaban cuerpo a cuerpo con los viajeros. El furgón de equipajes había sido saqueado, arrojando los bultos a la vía. La gritería y los tiros no cesaban. Sin embargo, los viajeros se defendían con valor. Ciertos vagones sostenían por medio de barricadas un sitio, como verdaderos fuertes ambulantes llevados con una velocidad de 100 millas por hora. Desde el principio del ataque, Mistress Aouida se había conducido valerosamente. Con revólver en mano se defendía heroicamente, tirando por entre los cristales rotos cuando asomaba algún salvaje. Unos 20 sioux, heridos de muerte, habían caído a la vía, y las ruedas de los vagones aplastaban a los que se caían sobre los rails desde los puentecillos. Varios viajeros, gravemente heridos de bala o de rompecabezas, yacían sobre las banquetas. Era necesario acabar. La lucha llevaba 10 minutos de duración y tenía que terminar en ventaja de los sioux si el tren no se paraba. En efecto, la estación de Fuerte Kearney no estaba a 2 millas de distancia, y una vez pasado el fuerte y la estación siguiente, los sioux serían dueños del tren. El conductor se batía al lado de Mr. Fogg,
cuando una bala le alcanzó. Al caer exclamó: «Somos perdidos si el tren tarda 5 minutos en pararse». «Se parará», dijo Phileas Fogg, que quiso echarse fuera del vagón. «Estad quieto, señor», le gritó Picaporte. «Yo me encargo de ello». Phileas Fogg no tuvo tiempo de detener el animoso muchacho, que abriendo una portezuela consiguió deslizarse debajo del vagón. Y entonces, mientras la lucha continuaba y las balas se cruzaban por encima de su cabeza, recobrando su agilidad y su flexibilidad de clown, arrastrándose, colgado por debajo de los coches y agarrándose ora a las cadenas, ora a las palancas de freno, rastreándose de uno a otro vagón con maravillosa destreza, llegó a la parte delantera del tren sin haber podido ser visto. Allí, colgado por una mano entre el furgón y el tender, desenganchó con la otra las cadenas de seguridad, pero a consecuencia de la tracción no hubiera conseguido desenroscar la barra de enganche si un sacudimiento que la máquina experimentó no la hubiera hecho saltar, de modo que el tren desprendido se fue quedando atrás, mientras que la locomotora huía con mayor velocidad. Llevado por la fuerza adquirida, el tren corrió aún durante algunos minutos, pero los frenos se manejaron bien y el convoy se detuvo, al fin, a menos de 100 pasos de la estación de Kearney. Allí, los soldados del fuerte, atraídos por los disparos, acudieron apresuradamente. Los Sioux no los habían esperado y antes de pararse completamente el tren, toda la banda había desaparecido. Pero cuando los viajeros se contaron en el andén de la estación, reconocieron que faltaban algunos, y entre otros el valiente francés, cuyo denuedo acababa de salvarlos. Fin del capítulo 10. Capítulo 11, en el cual Phileas Fogg cumple simplemente con su deber. 3 viajeros, incluso Picaporte, habían desaparecido. ¿Los habrían muerto en la lucha? ¿Estarían prisioneros de los Sioux? No podía saberse todavía. Los heridos eran bastante numerosos, pero se reconoció que ninguno lo estaba mortalmente. Uno de los más graves era el coronel Proctor, que se había batido valerosamente, recibiendo un balazo en la ingle. Fue trasladado a la estación con otros viajeros, cuyo estado reclamaba cuidados inmediatos. Mistress Aouida estaba en salvo. Phileas Fogg, que no había sido de los menos ardientes en la lucha, salió sin un rasguño. Fix estaba herido en el brazo, pero levemente. Pero Picaporte faltaba, y los ojos de la joven Aouida vertían lágrimas. Entretanto, todos los viajeros habían abandonado el tren. Las ruedas de los vagones estaban manchadas de sangre. De los cubos y de los ejes colgaban informes despojos de carne. Se veían por la llanura largos rastros encarnados, hasta perderse de vista. Los últimos indios desaparecían entonces por el sur hacia Republican River. Mr. Fogg permanecía quieto y cruzado de brazos. Tenía que adoptar una grave resolución. Mistress Aouida le miraba sin pronunciar una palabra. Comprendió él esta mirada. Si su criado estaba prisionero, ¿no debía intentarlo todo para liberarlo de los indios? «Lo encontraré, vivo o muerto», dijo sencillamente a Mistress Aouida. «Ah, Mr. Fogg», exclamó la joven, asiendo las manos de su compañero y bañándolas de lágrimas. «Vivo», añadió Mr. Fogg, «si no perdemos un minuto». Con esa resolución, Phileas Fogg se sacrificaba por entero. Acababa de pronunciar su ruina. Un día tan solo de atraso le hacía faltar a la salida del vapor en Nueva York, y perdía la apuesta irrevocablemente, pero no vaciló ante la idea de cumplir con su deber. El capitán que mandaba el fuerte Kearney estaba allí. Sus soldados, un centenar de hombres, se habían puesto a la defensiva,
para el caso en que los Sioux hubieran dirigido un ataque directo contra la estación. «Señor», dijo Mr. Fogg al capitán, 3 viajeros han desaparecido». «¿Muertos?», preguntó el capitán. «¿Muertos o prisioneros?», respondió Phileas Fogg. «Esta es una incertidumbre que debemos aclarar. ¿Tenéis intención de perseguir a los Sioux?» «Eso es grave», dijo el capitán. «Esos indios pueden huir hasta más allá de Arkansas. No puedo abandonar el fuerte que me está confiado». «Señor», repuso Phileas Fogg, «se trata de la vida de 3 hombres». «Sin duda, pero ¿puedo arriesgar la de 50 para salvar 3? «Yo no sé si podéis, pero debéis hacerlo». «Caballero», respondió el capitán, «nadie tiene que enseñarme cuál es mi deber». «Sea», dijo con frialdad Phileas Fogg, «iré solo». «¿Vos, señor?», exclamó Fix. «¿Iréis solo en persecución de los Sioux? ¿Queréis entonces que deje perecer a ese infeliz a quienes todos los que están aquí deben la vida?» «Iré». «Pues bien, no iréis solo», exclamó el capitán, conmovido a pesar suyo. «No, sois un corazón valiente. 30 hombres, de buena voluntad», añadió volviéndose hacia los soldados. Toda la compañía avanzó en masa. El capitán tuvo que elegir 30 soldados, poniéndolos a las órdenes de un viejo sargento. «Gracias, capitán», dijo Mr. Fogg. «¿Me permitiréis acompañaros?», preguntó Fix al gentleman. «Como gustéis, caballero», le respondió Phileas Fogg. «Pero si queréis prestarme un servicio, os quedaréis junto a Mistress Aouida, y en el caso de que me suceda algo». Una palidez súbita invadió el rostro del inspector de policía. Separarse del hombre a quien había seguido paso a paso y con tanta persistencia, dejarle aventurarse así en el desierto. Fix miró con atención al gentleman y, a pesar de sus prevenciones, bajó la vista ante aquella mirada franca y serena. «Me quedaré», dijo. Algunos instantes después, Mr. Fogg, luego de estrechar la mano de la joven y de entregarle su precioso saco de viaje, partía con el sargento y su reducida tropa, diciendo a los soldados: «Amigos míos, hay 5,000 pesos para vosotros si salváis a los prisioneros». Eran las 12 y algunos minutos. Mistress Aouida se había retirado a un cuarto de la estación y allí sola aguardó, pensando en Phileas Fogg, en su sencilla y graciosa generosidad y en su sereno valor. Mr. Fogg había sacrificado su fortuna y ahora jugaba su vida, todo sin vacilación, por deber y sin alarde. Phileas era un héroe ante ella. El inspector Fix no pensaba del mismo modo y no podía contener su agitación. Se paseaba calenturiento por el andén de la estación. Estaba arrepentido de haberse dejado subyugar en el primer momento por Mr. Fogg y comprendía la necedad en que había incurrido dejándole marchar. ¿Cómo había podido consentir en separarse de aquel hombre a quien acababa de seguir alrededor del mundo? Se reconvenía a sí mismo, se acusaba, se trataba como si hubiera sido el director de la policía metropolitana amonestando a un agente cogido en flagrante delito de candidez. «He sido inepto», decía para sí. «El otro le habrá dicho quién era yo. Ha partido y no volverá. ¿Dónde cogerle ahora? Pero ¿cómo he podido dejarme fascinar así? Yo, Fix, yo, que llevo en el bolsillo la orden de prisión. Decididamente soy un animal». Así razonaba el inspector de policía, mientras que las horas transcurrían lentamente. No sabía qué hacer. Algunas veces tenía idea de decírselo todo a Mistress Aouida, pero comprendía de qué modo serían acogidas sus palabras por la joven.
¿Qué partido tomar? Estaba tentado de irse al través de las llanuras en busca de Fogg. No le parecía imposible volver a dar con él. Las huellas del destacamento estaban impresas todavía en el nevado suelo, pero muy luego todo vestigio quedaba borrado bajo una nueva capa de nieve. Entonces el desaliento se apoderó de Fix. Experimentó un insuperable deseo de abandonar la partida y precisamente se le ofreció ocasión de seguir el viaje partiendo de la estación de Kearney. En efecto, a las 2 de la tarde, mientras que la nieve caía a grandes copos, se oyeron unos silbidos procedentes del este. Una sombra enorme, precedida de un resplandor rojizo, avanzaba con lentitud, considerablemente abultada por las brumas que le daban fantástico aspecto. Sin embargo, ningún tren de la parte del este era esperado todavía. El auxilio pedido por telégrafo no podía llegar tan pronto, y el tren de Omaha a San Francisco no debía pasar hasta el día siguiente. No tardó en saberse lo que era. La locomotora, que andaba a corto vapor y dando grandes silbidos, era la que, después de haberse separado del tren, había continuado su marcha con tan espantosa velocidad, llevando al maquinista y el fogonero inanimados. Había corrido muchas millas y después, apagándose el fuego por falta de combustible, la velocidad se fue amortiguando hasta que la máquina se detuvo 20 millas más allá de la estación de Kearney. Ni el maquinista ni el fogonero habían sucumbido y después de un desmayo bastante prolongado habían recobrado los sentidos. La máquina estaba entonces parada y cuando el maquinista se vio en el desierto con la locomotora sola, comprendió lo ocurrido y sin que pudiera atinar de qué modo se había efectuado la separación, no dudaba que el tren estaba atrás, esperando auxilio. No vaciló el maquinista sobre la resolución que debía adoptar. Proseguir el camino en dirección de Omaha era prudente. Volver hacia el tren, en cuyo saqueo estarían quizás ocupados los indios, era peligroso. No importa. Se rellenó la hornilla de combustible, el fuego se reanimó, la presión volvió a subir y a cosas de las 2 de la tarde la máquina regresaba a la estación de Kearney, siendo ella la que silbaba sobre la bruma. Fue para los viajeros gran satisfacción al ver que la locomotora se ponía a la cabeza del tren. Iban a poder continuar su viaje, tan desgraciadamente interrumpido. Al llegar la máquina, Mistress Aouda preguntó al conductor: ¿Vais a marchar? Al momento, señora. Pero esos prisioneros, nuestros desventurados compañeros. No puedo interrumpir el servicio, respondió el conductor. Ya llevamos 3 horas de atraso. ¿Y cuándo pasará el otro tren procedente de San Francisco? Mañana por la tarde, señora. Mañana por la tarde, pero ya no será tiempo. Es preciso aguardar. Imposible. Si queréis partir, al coche. No marcharé, respondió la joven. Fix había oído la conversación. Algunos momentos antes, cuando todo medio de locomoción le faltaba, estaba decidido a marchar, y ahora que el tren estaba allí y no tenía más que ocupar su asiento, le retenía un irresistible impulso. El andén de la estación le quemaba los pies y no podía desprenderse de allí. Volvía el embate de sus encontradas ideas y la cólera del mal éxito le ahogaba. Quería luchar hasta el fin. Entretanto, los viajeros y algunos heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyo estado era grave, habían tomado asiento en los vagones. Se oía el zumbido de la caldera y el vapor se desprendía por las válvulas. El maquinista silbó, el tren se puso en marcha y desapareció luego, mezclando su blanco humo con el torbellino de las nieves. El inspector Fix se quedó. Algunas horas transcurrieron. El tiempo era muy malo y el frío excesivo. Fix, sentado en un banco de la estación, permanecía inmóvil hasta el punto de parecer dormido. Mistress Aouda, a pesar de la nevada, salía a cada momento del cuarto que estaba a su disposición. Llegaba hasta lo último del andén, tratando de penetrar la bruma con su vista y procurando escuchar si se percibía algún ruido.
Pero nada. Arreciada por el frío, volvía a su aposento, para volver a salir algunos momentos más tarde, y siempre inútilmente. Llegó la noche y el destacamento no había regresado. ¿Dónde estaría? ¿Había alcanzado a los indios? ¿Habría habido lucha o acaso los soldados perdidos en medio de la nieve andarían errantes a la aventura? El capitán del fuerte Kearney estaba muy inquieto, si bien procuraba disimularlo. Por la noche la nieve no cayó en tanta abundancia, pero creció la intensidad del frío. La mirada más intrépida no hubiera considerado sin espanto aquella obscura inmensidad. Reinaba un absoluto silencio en la llanura, cuya infinita calma no era turbada ni por el vuelo de las aves ni por el paso de las fieras. Durante toda aquella noche, Mistress Aouida, con el ánimo entregado a siniestros presentimientos, con el corazón lleno de angustia, anduvo errando por la linde de la pradera. Su imaginación la llevaba a lo lejos, mostrándole 1000 peligros. No es posible expresar lo que sufrió durante tan largas horas. Fix permanecía quieto en el mismo sitio, pero tampoco dormía. En cierto momento se le acercó un hombre y le habló, pero el agente lo despidió después de haberle respondido negativamente. Así transcurrió la noche. Al alba, el disco medio apagado del sol se levantó sobre un horizonte nublado, pudiendo, sin embargo, la vista extenderse hasta 2 millas de distancia. Phileas Fogg y el destacamento se habían dirigido hacia el sur, y por este lado no se divisaba más que el desierto. Eran entonces las 7 de la mañana. El capitán, muy caviloso, no sabía qué partido tomar. ¿Debía enviar otro destacamento en auxilio del primero? ¿Debía sacrificar más hombres con tan poca probabilidad de salvar a los que se habían sacrificado primero? Pero su vacilación no duró, y llamó con una seña a uno de sus tenientes, dándole orden de hacer un reconocimiento por el sur, cuando sonaron unos tiros. ¿Era esto la señal? Los soldados salieron afuera del fuerte y a media milla vieron una pequeña partida que venía en buen orden. Mr. Fogg iba a la cabeza y junto a él estaban Picaporte y los otros 2 viajeros, librados de entre las manos de los Sioux. Había habido combate a 10 millas al sur del Kearney, pocos momentos antes de la llegada del destacamento. Picaporte y los 2 compañeros estaban luchando con sus guardianes y el francés había ya derribado 3 a puñetazos cuando su amo y los soldados se precipitaron en su auxilio. Todos, salvadores y salvados, fueron acogidos con gritos de alegría y Phileas Fogg distribuyó a los soldados la prima que les había prometido, mientras que Picaporte repetía, no sin alguna razón: «Decididamente es preciso convenir en que cuesto muy caro a mi amo». Fix, sin pronunciar una palabra, miraba a Mr. Fogg, y hubiera sido difícil analizar las impresiones que luchaban en su interior. En cuanto a Mistress Aouida, había tomado la mano del gentleman y la estrechaba con las suyas sin poder pronunciar una palabra. Entretanto, Picaporte, tan luego como llegó, había buscado el tren en la estación, creyendo encontrarle allí dispuesto a correr hacia Omaha y esperando que se podría ganar aún el tiempo perdido. «¡El tren! ¡El tren!», gritaba. «Se marchó», respondió Fix. «¿Y el tren siguiente? ¿Cuándo pasa?», preguntó Mr. Fogg. «Esta noche». «Ah», dijo simplemente el impasible gentleman. Fin del capítulo 11. Capítulo 12, en el cual el inspector Fix favorece muy sencillamente los intereses de Phileas Fogg. Phileas Fogg estaba 24 horas atrasado, y Picaporte, causa involuntaria de esta tardanza, estaba desesperado. Había arruinado indudablemente a su amo. En aquel momento el inspector se acercó a Mr. Fogg.
y mirándole bien enfrente le preguntó: «Con formalidad, señor Fogg. ¿Tenéis prisa?» «Con mucha formalidad», respondió Phileas Fogg. «Insisto», repuso Fix, «¿tenéis verdadero interés en estar en Nueva York el 11, antes de las 9 de la noche, hora de salida del vapor de Liverpool?» «El mayor interés. ¿Y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios, hubierais llegado a Nueva York el 11 por la mañana?» «Sí, con 12 horas de adelanto sobre el vapor». «Bien, tenéis ahora 20 horas de atraso. Entre 20 y 12, la diferencia es de 8. Luego, con ganar estas 8 horas tenéis bastante. ¿Queréis intentarlo? ¿A pie? No, en trineo de vela. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte». Era el hombre que había hablado al inspector de policía durante la noche y cuya oferta había sido desechada. Phileas Fogg no respondió a Fix, pero éste le enseñó al hombre de qué se trataba, y el gentleman fue a su encuentro. Un instante después, Phileas Fogg y el americano llamado Mudge entraban en una covacha construida en lo bajo del fuerte Kearney. Allí Mr. Fogg examinó un vehículo bastante singular, especie de tablero establecido sobre dos largueros, algo levantados por delante, como las plantas de un trineo, y en el cual cabían 5 o 6 personas. Al tercio, por delante, se elevaba un mástil muy alto, donde se envergaba una inmensa cangreja. Este mástil, sólidamente sostenido por obenques metálicos, tendía un estay de hierro que servía para guindar un foque de gran dimensión. Detrás había un timón espadilla que permitía dirigir el aparato. Como se ve, era un trineo aparejado en balandra. Durante el invierno, en la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por las nieves, esos vehículos hacen travesías muy rápidas de una a otra estación. Están, por lo demás, muy bien aparejados, quizás mejor que un balandro, que está expuesto a volcar, y con viento en popa corren por las praderas con rapidez igual, si no superior a la de un expreso. En pocos instantes se concluyó el trato entre Mr. Fogg y el patrón de esa embarcación terrestre. El viento era bueno, soplaba del oeste muy frescachón, la nieve estaba endurecida y Mudge tenía grandes esperanzas de llegar en pocas horas a la estación de Omaha, donde los trenes son frecuentes y las vías numerosas en dirección a Chicago y Nueva York. No era difícil que pudiera ganarse el atraso. Por consiguiente, no debía vacilarse en intentar la aventura. No queriendo Mr. Fogg exponer a Mistress Aouida a los tormentos de una travesía al aire libre con el frío que la velocidad había de hacer más insoportable, le propuso quedarse con Picaporte en la estación de Kearney, desde donde el buen muchacho la traería a Europa por mejor camino y en mejores condiciones. Mistress Aouida se negó a separarse de Mr. Fogg y Picaporte se alegró mucho de esta determinación. En efecto, por nada en el mundo hubiera querido separarse de su amo, puesto que Fix le acompañaba. En cuanto a lo que entonces pensaba el inspector de policía, sería difícil decirlo. Su convicción estaba quebrantada por el regreso de Phileas Fogg, o bien le consideraba como un bribón de gran talento por creer que después de cumplida la vuelta al mundo estaría absolutamente seguro en Inglaterra. Tal vez la opinión de Fix respecto de Phileas Fogg estaba modificada, pero no por eso estaba menos decidido a cumplir con su deber y más impaciente que todos a ayudar con todas sus fuerzas el regreso a Inglaterra. A las 8 el trineo estaba dispuesto a marchar. Los viajeros, casi puede decirse los pasajeros, tomaron asiento muy envueltos en sus mantas de viaje. Las dos inmensas velas estaban izadas y al impulso del viento el vehículo corría sobre la endurecida nieve
a razón de 40 millas por hora. La distancia que separa el fuerte Kearney de Omaha es en línea recta, a vuelo de abeja, como dicen los americanos, de 200 millas lo más. Manteniéndose el viento, esta distancia podía recorrerse en 5 horas y, no ocurriendo ningún incidente, el trineo debía estar en Omaha a la 1 de la tarde. ¡Qué travesía! Los viajeros, apiñados, no podían hablarse. El frío, acrecentado por la velocidad, les hubiera cortado la palabra. El trineo corría tan ligeramente sobre la superficie de la llanura como un barco sobre las aguas, pero sin marejada. Cuando la brisa llegaba arrasando la tierra, parecía que el trineo iba a ser levantado del suelo por sus espantosas velas, cual alas de inmensa envergadura. Mudge se mantenía por medio del timón en la línea recta. Con un golpe de espadilla rectificaba los borneos que el aparejo tendía a producir. Todo el velamen daba presa al viento. El foque, desviado, no estaba cubierto por la cangreja. Se levantó una cofa y, dando al viento un cuchillo, se aumentó la fuerza de impulso de las demás velas. No podía calcularse la velocidad matemáticamente, pero era seguro que no bajaba de las 40 millas por hora. Si nada se rompe, dijo Mudge, llegaremos. Y Mudge tenía interés en llegar dentro del plazo convenido, porque Mr. Fogg, fiel a su sistema, lo había engolosinado con una crecida oferta. La pradera por donde corría el trineo era tan llana que parecía un inmenso estanque helado. El ferrocarril que cruzaba por esa región subía del suroeste al noroeste por Grand Island, Columbus, ciudad importante del Nebraska, Schuyler, Fremont y luego Omaha. Seguía en todo su trayecto por la orilla derecha del Platte River. El trineo, atajando, recorría la cuerda del arco descrito por la vía férrea. Mudge no podía verse detenido por el Platte River en el recodo que forma antes de llegar a Fremont, porque sus aguas estaban heladas. El camino se hallaba, pues, completamente desembarazado de obstáculos, y a Phileas Fogg solo podían darle cuidado dos circunstancias: una avería en el aparato o un cambio de viento. La brisa, sin embargo, no amainaba, y antes, al contrario, soplaba hasta el punto de poder tumbar el palo, si bien le sostenían con firmeza los obenques de hierro. Esos alambres metálicos, semejantes a las cuerdas de un instrumento, resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones. El trineo volaba, acompañado de una armonía plañidera de muy particular intensidad. «Esas cuerdas dan la quinta y la octava», dijo Mr. Fogg. Fueron estas las únicas palabras que pronunció durante la travesía. Mistress Aouida, cuidadosamente empaquetada en los abrigos y mantas de viaje, estaba preservada en lo posible del alcance del frío. En cuanto a Picaporte, roja la cara como el disco solar cuando se pone entre las brumas, aspiraba aquel aire penetrante, dando rienda a sus esperanzas con el fondo de imperturbable confianza que la distinguía. En vez de llegar por la mañana a Nueva York, se llegaría por la tarde, pero todavía existían probabilidades de que esto ocurriese antes de salir el vapor de Liverpool. Picaporte experimentó hasta deseos de dar un apretón de manos a su aliado Fix, no olvidando que era el inspector mismo quien había proporcionado el trineo de velas y por consiguiente el único medio de llegar a Omaha a tiempo, pero obedeciendo a un indefinible presentimiento se mantuvo en su acostumbrada reserva. En todo caso, había una cosa que Picaporte no olvidaría jamás, esto es, el sacrificio de Mr. Fogg para librarle de los Sioux, arriesgando su fortuna y su vida. No, jamás lo olvidaría su criado. Mientras que cada uno de los viajeros se entregaba a reflexiones diversas, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve, y si atravesaba algunos ríos afluyentes o subafluyentes del Little Blue River, no se apercibía nadie de ello.
Los campos y los cursos de agua se igualaban bajo una blancura uniforme. El llano estaba completamente desierto, comprendido entre el Union Pacific Road y el ramal que ha de enlazar a Kearney con San José. Formaba como una gran isla inhabitada. Ni una aldea, ni una estación, ni siquiera un fuerte. De vez en cuando se veía pasar cual relámpago algún árbol raquítico cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa. A veces se levantaban del suelo bandadas de aves silvestres. A veces también algunos lobos en tropeles numerosos, flacos, hambrientos y movidos por una necesidad feroz, luchaban en velocidad con el trineo. Entonces Picaporte, revólver en mano, estaba preparado para hacer fuego sobre los más inmediatos. Si algún incidente hubiese detenido entonces el trineo, los viajeros, atacados por esas encarnizadas fieras, hubieran corrido los más graves peligros. Pero el trineo seguía firme y, cogiendo buena delantera, no tardó en quedarse atrás aquella aulladora tropa. A las 12, Mudge reconoció por algunos indicios que estaba pasando el helado curso del Platte River. No dijo nada, pero estaba ya seguro de que 20 millas más allá se hallaba la estación de Omaha. Y, en efecto, no era la 1 de la tarde cuando, abandonando la barra, el patrón recogía velas, mientras que el trineo, arrastrado por su irresistible vuelo, recorría aún media milla sin velamen. Por último se paró y Mudge, enseñando una aglomeración de tejados blancos, decía: «Hemos llegado». Ya se hallaban, pues, en aquella estación donde numerosos trenes comunicaban con la parte oriental de los Estados Unidos. Picaporte y Fix habían saltado a tierra y estiraban sus entumecidos miembros. Ayudaron a Mr. Fogg y a la joven a bajar del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Mudge, a quien Picaporte estrechó amistosamente la mano, corriendo todos después a la estación de Omaha. En esta importante ciudad de Nebraska es a donde va a parar el ferrocarril con el nombre de Chicago Rock Island Road, que corre directamente al este, sirviendo 50 estaciones. Estaba dispuesto a marchar un tren directo, de tal modo que Phileas Fogg y sus compañeros solo tuvieron tiempo de arrojarse a un vagón. No habían visto nada de Omaha, pero Picaporte reconocía que no era cosa de sentir, puesto que no era ver ciudades lo que importaba. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó en el estado de Iowa por Council Bluffs, Moines, Iowa City. Durante la noche cruzaba el Mississippi en Davenport y entraba por Rock Island en Illinois. Al día siguiente, 10, a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, renacida ya de sus ruinas y más que nunca fieramente asentada a orillas de su hermoso lago Michigan. Chicago está a 900 millas de Nueva York y allí no faltaban trenes, por lo cual pudo Mr. Fogg pasar inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotiva del Pittsburgh Fort Wayne Chicago Railroad partió a toda velocidad, como si hubiese comprendido que el honorable gentleman no tenía tiempo que perder. Atravesó como un relámpago los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania y New Jersey, y pasando por ciudades de nombres históricos, algunas de las cuales tenían calles y tranvías, pero no casas todavía. Por fin apareció Hudson, y el 11 de diciembre, a las 11:15 de la noche, el tren se detenía en la estación a la margen derecha del río, ante el mismo muelle de los vapores de la línea Cunard, llamada por otro nombre British and North American Royal Mail Steam Packet Company. El China, con destino a Liverpool, había salido 45 minutos antes. Fin del capítulo 12. Capítulo 13, donde Phileas Fogg empeña una lucha directa contra la mala suerte.
Al partir el China se llevaba, al parecer, la última esperanza de Phileas Fogg. En efecto, ninguno de los otros vapores que hacen el servicio directo entre América y Europa, ni los transatlánticos franceses, ni los buques del White Star Line, ni los de la compañía Imam, ni los de la línea ampurdanesa, ni otros podían responder a los proyectos del gentleman. El Pereire de la compañía transatlántica francesa, cuyos admirables buques igualan en velocidad y sobrepujan en comodidades a los de las demás líneas sin excepción, no partía hasta 3 días después, el 14 de diciembre, y además no iba directamente a Liverpool o Londres, sino al Havre, y lo mismo sucedía con los de la compañía hamburguesa. Así es que la travesía suplementaria del Havre a Southampton hubiera anulado los últimos esfuerzos de Phileas Fogg. En cuanto a los vapores Imman, uno de los cuales, el City of Paris, se daba a la mar al día siguiente, no debía pensarse en ellos, porque, estando dedicados al transporte de emigrantes, son de máquinas débiles, navegan lo mismo a vela que a vapor, y su velocidad es mediana. Empleaban en la travesía de Nueva York a Inglaterra más tiempo del que necesitaba Mr. Fogg para ganar su apuesta. De todo esto se informó el gentleman consultando su Bradshaw, que le reseñaba día por día los movimientos de la navegación transoceánica. Picaporte estaba anonadado. Después de haber perdido la salida por 45 minutos, esto le mataba porque tenía la culpa él, pues en vez de ayudar a su amo, no había cesado de crearle obstáculos por el camino. Y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje, cuando calculaba las sumas gastadas en pura pérdida y solo en interés suyo, cuando pensaba que esa enorme apuesta, con los gastos considerables de tan inútil viaje, arruinaba a Mr. Fogg, se llenaba a sí mismo de injurias. Sin embargo, Mr. Fogg no le dirigió reconvención alguna, y al abandonar el muelle de los vapores transatlánticos no dijo más que estas palabras: «Mañana veremos lo que se hace. Venid». Mr. Fogg, Mistress Aouida, Fix y Picaporte atravesaron el Hudson en el Jersey City Ferry Boat y subieron a un coche que los condujo a la fonda de San Nicolás en Broadway. Tomaron unos cuartos y la noche transcurrió corta para Phileas Fogg, que durmió con profundo sueño, pero muy larga para Mistress Aouida y sus compañeros, a quienes la agitación no permitió descansar. La fecha del día siguiente era el 12 de diciembre. Desde el 12 a las 7 de la mañana hasta el 21 a las 8:45 de la noche quedaban 9 días, 13 horas y 45 minutos. Si Phileas Fogg hubiera salido la víspera con el China, uno de los mejores andadores de la línea Cunard, habría llegado a Liverpool y luego a Londres en el tiempo estipulado. Mr. Fogg abandonó el hotel solo, después de haber recomendado a su criado que le aguardase y de haber prevenido a Mistress Aouida que estuviese dispuesta. Después se dirigió al Hudson y entre los buques amarrados al muelle o anclados en el río, buscó cuidadosamente los que estaban listos para salir. Muchos tenían la señal de partida y se disponían a tomar la mar, aprovechando la marea de la mañana, porque en ese inmenso y admirable puerto de Nueva York no había día en que 100 embarcaciones no salgan con rumbo a todos los puntos del orbe, pero casi todas eran de vela y no podían convenir a Phileas Fogg. Este gentleman se estrellaba al parecer en su última tentativa cuando vio a la distancia de un cable lo más un buque mercante de hélice, de formas delgadas, cuya chimenea, dejando escapar grandes bocanadas de humo, indicaba que se preparaba para aparejar. Phileas Fogg tomó un bote, se embarcó y a poco se encontraba en la escala de la Enriqueta, vapor de hierro
con los altos de madera. El capitán de la Enriqueta estaba a bordo. Phileas Fogg subió a cubierta y preguntó por él. El capitán se presentó enseguida. Era hombre de 40 años, especie de lobo de mar, con trazas de regañón y poco tratable. Tenía los ojos grandes, tez de cobre oxidado, pelo rojo, ancho de cuerpo y nada del aspecto de hombre de mundo. ¿El capitán?, preguntó Mr. Fogg. Soy yo. Soy Phileas Fogg, de Londres. Y yo, Andrés Speedy, de Cardiff. ¿Vais a salir? Dentro de una hora. ¿Y para dónde? Para Burdeos. ¿Y vuestro cargamento? Piedras, en la cala. No hay flete y me voy en lastre. ¿Tenéis pasajeros? No hay pasajeros, nunca pasajeros. Es una mercancía voluminosa y razonadora. ¿Vuestro buque marcha bien? Entre 1 y 12 nudos. El Enriqueta es muy conocido. ¿Queréis llevarme a Liverpool a mí y a 3 personas más? ¿A Liverpool? ¿Y por qué no a China? Digo Liverpool. No. ¿No? No. Estoy en marcha para Burdeos y voy a Burdeos. ¿No importa a qué precio? No importa el precio. El capitán había hablado en tono que no admitía réplica. Pero los armadores de la Enriqueta, repuso Phileas Fogg. No hay más armadores que yo, respondió el capitán. El buque me pertenece. Lo fleto. No. Lo compro. No. Phileas Fogg no pestañeó. Sin embargo, la situación era grave. No sucedía en Nueva York lo que en Hong Kong, ni con el capitán de la Enriqueta lo que con el patrón de la tankadera. Hasta entonces, el dinero del gentleman había vencido todos los obstáculos. Esta vez, el dinero no daba resultado. Era necesario, sin embargo, hallar el medio de atravesar el Atlántico en barco, a no cruzarlo en globo, lo cual hubiera sido muy aventurado y nada realizable. A pesar de todo, parece que a Phileas Fogg le ocurrió una idea, puesto que dijo al capitán: «Pues bien, ¿queréis llevarme a Burdeos?» «No, aun cuando me dierais 200 pesos. Os ofrezco 2000. ¿Por persona?» «Por persona». «Y sois 4». «¿4?» El capitán Speedy comenzó a rascarse la frente, como si hubiese querido arrancarse la epidermis. 8.000 pesos que ganar sin modificar el viaje valían bien la pena de dejar a un lado sus antipatías hacia todo pasajero. Pasajeros a 2.000 pesos, por otra parte, no son ya pasajeros, sino mercancía preciosa. «Parto a las 9», dijo nada más el capitán Speedy. «Y si vos y los vuestros no estáis aquí...» «A las 9 estaremos a bordo», respondió con no menos laconismo Phileas Fogg. Eran las 8:30. Desembarcar de la Enriqueta, subir a un coche, dirigirse al hotel de San Nicolás, traer a Aouda, Picaporte y al inseparable Fix, a quien ofreció pasaje gratis, todo lo hizo el gentleman con la calma que no le abandonaba nunca. En el momento en que la Enriqueta aparejaba, los 4 estaban a bordo. Cuando Picaporte supo lo que costaría esta última travesía, prorrumpió en un prolongado «¡Oh!», de esos que recorren todas las notas de la escala cromática descendente. En cuanto al inspector Fix, pensó que el Banco de Inglaterra no saldría indemnizado de este negocio. En efecto, al llegar y admitiendo que Mr. Fogg echase todavía algunos puñados de billetes al mar, faltaría más de 35.000 pesos en el saco. Fin del capítulo 13.